El fenómeno de colisiones, entonces, en física, es esa situación, o sea, cuando hablamos de fenómeno es un evento o una situación o algo que sucede. Y aquí puntualmente entonces estamos hablando de la colisión como una interacción de dos partículas que se acercan o se alejan a partir de unas fuerzas. ¿Listo? Entonces la colisión es precisamente esa interacción. Entonces es la interacción entre dos partículas, entre va pegado, entre dos partículas eh, que se acercan por medio de una fuerza. ¿Listo? Esta, esta interacción entonces se presenta a partir de las cargas de los objetos. ¿Listo? Hablamos también de fenómenos de colisiones cuando hay choques. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando un balón golpea a otro balón. Entonces, si estos dos balones van en sentido contrario, es decir, este señor va hacia allá y este señor va hacia acá, va a llegar un punto en el que ellos van a chocar. Y al chocar, ahí vamos a tener presente ese fenómeno de colisiones, porque esos dos objetos, esas dos partículas, se están desplazando, llega un choque, en ese choque se genera una energía, ¿sí? O se libera más bien una energía, y pueden ocurrir diferentes situaciones con estos dos objetos. Entonces, que uno se quede quieto mientras el otro se devuelve. ¿Sí? O que los dos lleguen a ese punto y se devuelvan, ¿sí? Como lo que llamamos coloquialmente que reboten, ¿sí? Y todo eso depende de la fuerza, de la dirección, de la velocidad con la que van los objetos y es lo que vamos a entrar a trabajar pues el día de hoy. Entonces, estos choques y estas colisiones vamos a darnos cuenta que tienen eh, consigo unas magnitudes. Entonces tenemos que, esperen un segundito, eso. Tenemos que, si este es el objeto uno y este es el objeto 2, pues cada uno de ellos va a tener una velocidad, entonces la velocidad del objeto uno, la velocidad del objeto 2 y va a tener una fuerza. ¿Sí? Que esa fuerza es la que me va a determinar pues la velocidad con la que va, luego cuando se genere el impacto o el choque o la colisión, también la energía liberada y demás. Resulta que cuando hablamos del fenómeno de colisiones vamos a abordarlo también desde dos conceptos. Tenemos la situación antes del choque y la situación después del choque. ¿Listo? Entonces, como aquí estamos calculando cantidad de movimiento, recordemos que la cantidad de movimiento, ¿qué símbolo tenía? ¿Ves, profe? La Ve, P. La P. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a tener dos fórmulas. Tenemos la cantidad de movimiento antes y tenemos la cantidad de movimiento después del choque. ¿Listo? Y la cantidad de movimiento antes, entonces va a corresponder a la masa 1 por la velocidad del objeto 1 inicial más la masa 2 por la velocidad del objeto 2 inicial. ¿Listo? Mientras que en el que va después, o sea, la cantidad de movimiento que hay después del choque, entonces tenemos la masa del objeto 1, porque esa no va a cambiar, y la velocidad del objeto 1, pero ahora es la velocidad final, o sea, la que tiene ese objeto después del choque, más ahora la masa del objeto 2, que no va a cambiar, y la velocidad del objeto 2, pero ahora la final. Tener en cuenta, voy a colocarlo en contexto con dos balones, ¿sí? ¿Sí? O dos piquis. Ustedes de pronto las conocen.
Entonces, cuando usted lanza una de ellas, ¿cierto? Y quiere golpear la otra, puede suceder que usted la lanza, esta esferita va y golpea, esta se pone en movimiento y la Px 1 se queda quieta. Puede ser una situación, o sea, la lanzas, ella se queda quieta, pero la que estaba ahí se desplaza y esta se queda aquí quieta. También puede suceder que la lances, la golpee y se vayan ambas en diferentes direcciones. O también puede suceder que la lances, la golpee, esta se vaya, pero esta se devuelva, ¿sí? En todos esos casos se va a conservar esta relación y es que la cantidad de movimiento siempre va a ser la suma entre la masa y el volumen de cada uno de los objetos, ¿listo? Tanto si es antes del choque como si es después del choque. Y esa cantidad de movimiento pues se calcula teniendo en cuenta las dos fórmulas que mencionábamos en la parte superior. Las voy a escribir, las voy a encerrar, perdón, para que las tengan de referencia. Estas dos. Entonces tenemos cantidad de movimiento antes del choque, ¿listo? Este antes y este después se refieren al choque. Y la cantidad de movimiento después. Y la forma de calcularlo pues es sencilla. O sea, debemos conocer la masa y la velocidad de los objetos y de esa manera la calculamos. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, voy a escribir qué significa cada una de esas cosas, ¿listo? Entonces, P antes, P después. ¿Qué significaba P antes? Cantidad de movimiento antes. ¿Sí? Esa es la cantidad de movimiento antes del choque o antes de la colisión. Antes de la colisión. Mientras que la P, que está escrito con después, es la cantidad de movimiento, pero ya no antes, sino después de la colisión. ¿Listo? La cantidad de movimiento después de la colisión. Tenemos entonces también la M, entonces M1 y M2, que significan las masas. Entonces, masa del objeto 1 y del objeto 2. Listo. Y tenemos las velocidades. Entonces, velocidad I, entonces velocidad 1i, velocidad 2i, son las velocidades antes del choque. ¿Listo? O sea, las velocidades iniciales. Mientras que tenemos velocidad 1f y velocidad 2f, que son las velocidades después del choque. ¿Listo? Eso es lo que significan esas operaciones. Acá tener en cuenta varias cosas. La primera, o sea que hay una suma, ¿cierto? Sin embargo, acá, dentro de cada uno de estos, fíjense que en medio de la M y de la V no hay signo. Si no hay signo, entonces se asume que es una multiplicación. Entonces, lo que tenemos que hacer para desarrollar cualquiera de estas fórmulas es primero hacer las dos multiplicaciones y después los dos resultados si se suman. ¿Listo? Lo mismo acá. Hacemos las dos multiplicaciones y los dos resultados si se suman. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta a la hora de utilizarlas. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar uno de los puntos de nuestra actividad y vamos a hacer el cálculo. Entonces, tenemos, Ok, espera. ya ahorita devuelvo para que terminen de tomar apuntes, ¿listo? No se preocupen, por ahora presten atención y ya ahorita copian apuntes. Entonces, determinar la velocidad final, vamos a hacer el primero. Determinar la velocidad final Sí, lo de vamos un haciendo objeto de en 2 ejemplos. kilogramos. De un objeto de 2 kilogramos, no, les acabo de indicar, por favor, presten atención, cuando acabemos, copian. ¿Listo? Que tiene contacto
con otro de 5 kilogramos. ¿Listo? Las velocidades iniciales son respectivamente de 0,3 metros sobre segundo y 0,5 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces vamos a analizar este problema. Entonces, extraigamos los datos. ¿Qué datos nos da el problema? La velocidad inicial y las velocidades finales. O sea, nos da la velocidad 1. Voy a hacer la lista de lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, velocidad inicial 1, velocidad final del objeto 1, velocidad inicial del objeto 2, 2i mejor. La velocidad final del objeto 2. ¿Qué más datos de esos cuáles nos da el problema? La velocidad inicial del objeto 1, ¿lo tenemos? Sí, señor. Sí, ¿Cuánto señor. es? 0,3 metros sobre segundo. Listo, que aquí dice, entonces las velocidades iniciales son respectivamente, entonces objeto 1 y objeto 2. Entonces, objeto 2 es 0,5, entonces 0,5 metros sobre segundo. Bien, la velocidad final del objeto 1 la tenemos. No, Sí, señor, señor. porque aquí ya nos está pidiendo No. la velocidad final. Exacto, Porque no esta está no la tenemos y esta tampoco. ¿Listo? Vale. Sabemos que las masas sí las conocemos. Entonces, masa del objeto 1 y masa del objeto 2. ¿Cuál es la masa del objeto 1? 2 kilogramos. ¿Y del objeto 2? 5 kilogramos. 5 kilogramos. ¿Listo? Lo otro es que por la conservación de la cantidad de movimiento, o sea que lo abordamos la semana pasada, la cantidad de movimiento final, ¿sí? Entonces la cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento que hay después. Solamente que se van a redistribuir. Entonces, digamos que este tenía, voy a colocarle términos de números, que este tenía 10 y este tenía 8. Si los sumamos, eso da 18, ¿no? Entonces, después de chocar, se pueden cambiar, que aquí quede 8 y aquí 10. O incluso, que aquí quede 6 y aquí quede 12. Lo que nos interesa es que la suma nos dé los mismos valores, ¿vale? Y entonces, antes y después del choque, esa cantidad de movimiento se va a conservar. Entonces, van a ser iguales. Vamos a utilizar esa información para calcular las velocidades finales, que es lo que se nos está pidiendo. Entonces, recordemos las fórmulas. Cantidad de movimiento antes, aquí era igual. Entonces, masa 1 por velocidad 1 inicial más masa 2 por velocidad 2 inicial. ¿Cierto? Y teníamos entonces que la cantidad de movimientos después, entonces es exactamente la misma estructura, pero en vez de la velocidad inicial va a ser la velocidad final. Entonces, velocidad 1 final más masa 2 por velocidad 2 final. Habíamos acabado de decir que estas dos cosas son iguales. ¿Listo? Siempre va a ser iguales. Entonces yo puedo reescribir esa fórmula de la siguiente manera. Entonces me quedaría aquí. La masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial. Fíjense que lo que yo escribí aquí es esto mismo. ¿Listo? Es más, lo voy a escribir en otro lado. Me lo voy a traer y lo voy a escribir aquí debajo. No se quiso ir. Aquí debajo. ¿Listo? Porque esto equivale a la cantidad de movimientos de movimiento antes. Y al frente, entonces voy a escribir la cantidad de movimiento que hay después. Entonces dice que es masa 1 por velocidad 1 final más masa 2 por velocidad 2 final. Entonces fíjense que ahora esta expresión es esta, la que corresponde al después.
¿Listo? Entonces, esa es la única, eso es lo que acabamos de hacer ahí. Bien, vamos ahora sí a darle solución a nuestro problema. Comencemos a cambiar valores. ¿Listo? Vamos a reemplazar los valores que tenemos. A ver qué nos da. La masa 1, ¿cuánto es? La masa 1 es 2 2 kilogramos. kilogramos. Voy a comenzar a cambiar los valores, ¿listo? Entonces la masa 1 es 2 kilogramos. Entonces 2 kilogramos. Por la velocidad 1 inicial, ¿cuánto es? 0,3 metros sobre segundo. Muy bien, 0,3 metros sobre segundos. Fíjense que solamente estoy cambiando valores, no estoy haciendo operaciones todavía. Más, que es este más de acá. Masa 2, ¿cuánto es? 5 kilogramos. 5 kilogramos. Por velocidad 2 inicial. 0,5 metros sobre segundos. Muy bien. Igual, y ahora aquí, masa 1. Masa 1. 2 kilogramos. Sí, muy bien. 2 kilogramos. Que esta masa es esta misma de acá. La misma que utilizamos acá. ¿Listo? 2 kilogramos. Vamos ahora con velocidad inicial 1. Perdón, final 1. Que no la tenemos. Entonces, velocidad final 1. ¿Cierto? Más, ahora, masa 2. 5 kilogramos. 5 kilogramos por velocidad final 2, ¿no? Listo, vamos a hacer la operación de la primera parte. Entonces, ¿cuánto nos da esa multiplicación? 0,6. 0,6. 0,6 kilogramos por metro sobre segundo. Recuerden que solamente hacemos la operación con la parte numérica y la parte de las unidades de medida, es decir, los kilogramos, los metros y los segundos, los escribimos tal cual. ¿Listo? Listo. ¿Cuánto da la siguiente operación? Entonces decíamos que eso daba 2,5, ¿cierto? Entonces, ay, por Dios. Más 2,5 kilogramos por metro sobre segundos. ¿Listo? Acá no se puede hacer. No se puede hacer todavía la operación porque no tenemos a qué son iguales. ¿Listo? No podemos hacer esta multiplicación porque acá no sabemos el valor todavía. Lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Entonces, pónganle cuidado. Acá tenemos 2 kilogramos, ¿cierto? Y 5 kilogramos. Vamos a encontrar las velocidades finales. Entonces, las velocidades finales, según el problema, entonces asumimos que son iguales. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer, asumiendo que son iguales, es agruparlas. Entonces, me queda velocidad final, ¿listo? O sea, este y este, lo coloco acá. Y dentro del paréntesis voy a colocar las dos sumas. Entonces sería 2 kilogramos más 5 kilogramos. ¿Listo? Este procedimiento lo podemos hacer porque si nos damos cuenta al multiplicar así, ¿sí? Por ejemplo, voy a pasarlo en términos de números, o sea que fuera 5 por 2 más 3, ¿cierto? 5 por 2 da 10 y 5 más 3, 5 por 3 da 15. Si yo sumo eso me da 25, ¿sí? Que es esta operación. Da lo mismo que tener 5 por 2 más 5 por 3. Entonces hago la misma operación. 5 por 2 da 10, 5 por 3 da 15 y si los sumo me da 25. O sea que tenerlos escritos así como multiplicación o así como paréntesis y la suma es lo mismo. Ese es el proceso que acabo de hacer acá. ¿Vale? Entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. Hacemos la suma. ¿Listo? Hacemos esa suma. Entonces tenemos que la velocidad final multiplicado por, ¿cuánto da esa suma? 7 kilogramos. 7 kilogramos, correcto. Y es igual a ¿cuánto me da la suma de la izquierda? 3.1. 3.1. Entonces en la izquierda tenemos que es 3.1 kilogramo por metro entre segundo. ¿Listo? Como lo que me interesa es dejar solamente la velocidad final, ¿sí? Entonces lo voy a escribir tal cual, velocidad final
¿Qué operación está haciendo el 7 respecto a esa velocidad final? Creo que la suma de los kilogramos. Ok, el 7 salió de sumar los kilogramos. En eso estamos de acuerdo. Listo. Ese resultado del 7, con esta velocidad final, ¿qué operación está haciendo? ¿A cuánto equivalen las velocidades finales? Pero eso no es lo que estoy preguntando. ¿Qué operación están haciendo ahí esas dos magnitudes? Esta velocidad y, y esta masa, que esos 7 kilogramos, ¿qué operación están realizando ahí? Creo que una suma. ¿Y dónde está el signo? Es una multiplicación porque no tiene signo. Exacto. Recuerden lo que les decía acá arriba. Si usted tiene acá dos letras, o un número y una letra, y no hay en medio de ellos un signo, entonces es una multiplicación. En este caso, fíjate que acá teníamos el signo de suma, entonces se hizo la suma, ¿sí? Pero en este caso no tenemos signo. Entonces, si no hay signo, es porque ahí va una multiplicación. Para poder quitar este 7 que está multiplicando, lo que yo hago es pasarlo para el otro lado del igual y lo paso a dividir, a hacer la operación contraria. ¿Listo? Entonces acá me quedaría 3.1 kilogramos por metro entre segundo entre, porque pasa a dividir 7 kilogramos. Entonces, para encontrar esa velocidad final, basta con hacer esa división. ¿Cuánto da esa división? ¿0.44? Es que es un chorrero, profe. Da un número largo, ¿cierto? Pero sí es 0,4 y algo más. Entonces, podemos aproximarlo a 0,4. Tengámoslo 0,4. Como es una velocidad, ¿cuál es la unidad de medida de la velocidad? ¿Metros por segundo? Sí, señor. Metros sobre segundo. ¿Listo? Porque aquí tendríamos que estos kilogramos y estos kilogramos se anulan, se cancelan o se quitan ambos, se simplifican. Y me quedaría metros sobre segundos. Ese metro sobre segundos es el que estamos colocando acá. ¿Listo? La idea era encontrar la velocidad final. Acabamos de encontrar la velocidad final. ¿Listo? Fíjense que ahí se conserva esa cantidad de movimiento. Voy a colocarlo en términos de la gráfica. Antes y después. Voy con las velocidades. Entonces, fíjense que la velocidad inicial del objeto 1, ¿cuál era? 0,3 metros sobre segundos. Ok, y la velocidad inicial del objeto 2, ¿cuál era? 0,5 metros sobre segundos. Ok, esta es velocidad inicial y esta es velocidad inicial. Vamos con las velocidades finales. ¿Cuál fue la velocidad final del objeto 1? 0,4. 0,4. ¿Y la velocidad final del objeto 2? 0,4. 0,4 también, porque eran iguales. Fíjense que si yo lo sumo, 0,3 más 0,5 me da 0,8. Y si yo acá sumo 0,4 con 0,4, me da 0,8. La cantidad de movimiento se conserva, aunque las velocidades de los objetos hayan variado, ¿sí? Fíjense que el que venía más despacio aumentó la velocidad, el que venía más rápido disminuyó la velocidad. Pero al final, la suma de las dos cantidades de movimiento se van a conservar, va a ser la misma.